Pruebas de estrés en valgo y varo. Estas pruebas sirven para determinar la integridad del ligamento colateral cubital y colateral radial. En la prueba se le pide al paciente que con el codo flexionado y el hombro en rotación interna se le va a aplicar una resistencia de desviación cubital para determinar la integridad de este. La prueba de estrés en varo es la misma prueba, únicamente que el lado contrario. La prueba es positiva en caso de que el paciente presente dolor en Movimiento de la articulación del codo. Esta prueba sirve para evaluar el grado de movilidad permitido por la cápsula y los ligamentos articulares. En la articulación radiocubital, el paciente flexiona el codo a un grado de 70 y supina a 35. Estabilizamos la cabeza del cúbito y se aplica una fuerza anterior sobre el radio. Esta prueba es positiva si se presenta hipomovilidad e hipermovilidad. Prueba de estrés en valgo y movimiento. Para esta prueba se le pide al paciente que abduzca su hombro hasta el rango de 90 grados y flexione el codo en su rango máximo de movimiento. Se le aplicará una rotación externa. La prueba es positiva si el paciente presenta dolor en el rango de movimiento de 70 y 120 grados. Prueba para la epicondilitis o codo de tenista. En esta prueba el paciente tendremos que ponerlo con el codo flexionado a 90 grados y el brazo en pronación y los dedos flexionados. El fisioterapeuta pondrá la mano sobre el epicóndilo y sobre la cara dorsal de la mano, pidiéndole al paciente que haga una extensión y éste resiste a la extensión. En caso de ser positiva esta prueba, presentará dolor en el epicóndilo. ¿Hay dolor? No hay. Prueba de inestabilidad rotatoria o prueba de pivote. En esta prueba se le pide al paciente que flexione el codo y el hombro a 90 grados, que el antebrazo esté completamente en pronación. Se aplicará un estrés en valgo y se regresará a la flexión del codo y hombro. Esta prueba es positiva si hay una subluxación del codo. La prueba de Trendelenburg sirve para indicar si hay o no debilidad del glúteo medio. En esta prueba se le pide al paciente que levante la pierna contraria a la cual se está evaluando.
flexionando la rodilla. En esta prueba tenemos que ver que haya una simetría de las crestas ilíacas posteriores. La prueba es positiva si el paciente presenta que no puede controlar el tronco y mantener una posición erguida. Prueba de Thomas. Esta prueba se realiza para ver si hay contractura de los flexores de cadera. Nuestro paciente va a encontrarse en decúbito supino con el hueco popliteo colgando al borde de la camilla. Se le pide al paciente que lleve su pierna hacia el pecho. Si la otra pierna no permanece contra la camilla, esta prueba es positiva. Prueba de Ehrlich. Esta prueba nos ayuda a identificar si existe tensión de los flexores de cadera. Esta prueba se realiza con el paciente en decúbito prono. El paciente flexionamos de manera pasiva la rodilla, llevándola al glúteo del paciente. Esta prueba nos dará positiva si la cadera del lado evaluado se flexiona, lo que la eleva de la camilla. Prueba de Ober. Esta prueba sirve para valorar la tensión en el tensor de la fascia lata y en la banda iliotibial. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que se coloque en decúbito lateral sobre la pierna no evaluar. Se le flexiona la rodilla a 90 grados. La pierna se abduce y se extiende para estirar la banda iliotibial. La pierna debe de ser soltada. El resultado es positivo si la cadera se hubiera mantenido en abducción. El test del piramidal. Esta prueba se realiza para valorar la contractura del músculo piramidal. En esta prueba se le pide al paciente que se coloque en decúbito supino y coloque la pierna en posición de 4 sobre la pierna no evaluar. Se le pide al paciente que lleve sus piernas al tórax lo más que pueda. Se ejercerá una presión sobre la pierna no evaluar. El resultado será positivo si el movimiento está cortado y el paciente nota molestias detrás del trocánter.